Muy buenas a todos. Hoy prendemos la chispa roja con una gran invitada. Ella es Amparo Navarro Cordones, maestra y técnica de programas educativos del colectivo Lambda, una organización en lucha por los derechos del colectivo LGTBI, ¿verdad? Se dice. LGTBI, LGTBI más, lo que quieras. Vale, Hay vale. muchas siglas. Es que cada vez ya voy desactualizándome. Vale, que además sois de aquí de Valencia, ¿verdad? Ujú. Sí, Vale, somos. pues cuéntanos un poquito, Amparo, primero un poco sobre ti, sobre tu trayectoria activista, cómo empezaste en la organización, etcétera. Pues yo empecé en Lambda haciendo voluntariado. La verdad, bueno, conocí a una persona que me habló de Lambda y bueno, estaba cerca de mi barrio y me acerqué y bueno, yo soy maestra de carrera y bueno, me interesó el grupo de educación y empecé a hacer voluntariado. Y bueno, empecé por el grupo de educación, pero me fui implicando un poquito más y bueno, estuve de vocal de voluntariado también y bueno, en lo que más he dedicado el voluntariado ha sido en la parte educativa y bueno, hace años surgió la posibilidad de entrar a trabajar como técnica de programas educativos y bueno, era un poco hacer lo que estaba haciendo desde el voluntariado, pero de manera profesional, que está muy bien. Y nada, llevo desde, bueno, 5 años creo en Lambda. Bueno, empecé sin saber lo que era el activismo y pensaba que yo sabía muchas cosas, pero realmente no sabía nada. Y bueno, la verdad es que me cambió mucho la vida, la verdad, y bueno, fue una experiencia tan guay y me ha ayudado tanto y he crecido tanto como persona y como que al final el activismo es algo que empiezas y bueno, si te toca, pues ahí sigues trabajando o sin trabajar desde el voluntariado, pero vamos, la lucha sigue. Y bueno, ahora me dedico un poco bueno, un poco bastante, hago talleres sobre diversidad sexual, de género y familiar, a toda la comunidad educativa, básicamente. Ya publico en general, pero sí que es verdad que los programas se centran más en la educación formal y bueno, vamos por los coles haciendo cuentacuentos en infantil, primaria, en secundaria hacemos talleres, formamos también al profesorado, personal Wow, administrativo, un montón de cosas hacemos, pero muy bien. qué guay. Vale, ahora entraremos concretamente en lo que hacéis. Me Mm. parece súper chulo toda esta trayectoria tan ya, pues ya es larga para ser joven, es larga, 5 años. Y qué bueno que de algo que estás haciendo por voluntad, pues acabes haciéndolo tu profesión. Yo creo que eso es un lujazo, perdona que te lo diga así, pero sí, qué Sí, bien. yo me Pues siento una cuéntanos, privilegiada, ¿eh? La verdad. pues cuéntanos, Amparo, un poco cómo nace esta organización y un poco también por qué el nombre de Lambda. Yo sé que tiene una historia detrás muy grande, pero también por qué habéis elegido esta famosa letra griega para vuestra organización. Pues a ver, el proyecto nace antes que yo. Entonces, Lambda es una entidad que, bueno, si no me equivoco, ya este año son 34 años lo que hace. Nació en 1986, yo nací unos años más tarde, entonces, bueno, sí que sé por qué surgió. Lo que pasa es que no estaba allí para decidir el nombre, entonces sí que es verdad que el nombre, la letra griega Lambda, se utilizó en los años 70, 80 como símbolo de liberación de la homosexualidad. En ese momento solo se hablaba de la liberación gay, ¿no? Pero las otras realidades han ido adquiriendo visibilidad a lo largo de los años, pero en ese momento pues representaba la lucha. Entonces, bueno, el nombre es por eso. Y luego, bueno, eso es lo que la versión oficial. Hay luego a nivel no tan formal y bueno, hay por ahí, ay, no me sale la palabra.
No pasa nada. Bueno, se dice, se comenta otras historias, pues esto que surge así de manera un poquito más poética, pero la versión oficial es esto que representaba la liberación de las personas, en este caso disidentes en sus orientaciones y sus identidades. Y bueno, el proyecto surge porque, bueno, hasta los años 90, finales de los años 90, realmente no se deroga la última ley de peligrosidad social, donde se incluía a todo el colectivo LGTB. Pese a haber muerto Franco en el 75, estas leyes seguían presentes, igual no eran tan duras, pero o se fueron relajando, ¿no? O quitándoles violencia, pero aún así, hasta el final de los años 90 no desaparecieron del todo. Entonces, pues bueno, en ese momento salir a la calle y reivindicar tu identidad, tu orientación sexual fuera de la cis heteronorma, pues era lo que se pretendía. Y bueno, dejar de ser enfermas, dejar de ser peligrosas para la sociedad, ¿no? Claro, claro. Pues no tenía ni idea de que llevarais tanto tiempo. Yo sí que sé que aquí en España el movimiento en defensa del colectivo LGTBI siempre ha sido muy potente. Eh, y bueno, yo sí quiero entrar en lo que estáis haciendo este año, ¿vale? Que este año lo habéis dedicado a las mujeres LGTB. Entonces, cuéntanos un poco por qué este año a las mujeres. También un poco con lo que estabas diciendo, porque me ha sorprendido que cuando has dicho lo de Lambda era solo para el movimiento gay, es decir, solo los hombres. Entonces, claro que las mujeres pues siempre han estado doblemente oprimidas en cualquier ámbito, también dentro del colectivo LGTBI. Entonces, pues cuéntanos un poco sobre esto. Sí, a ver, en los primeros años realmente la invisibilidad de la mujer está ahí y de manera interseccional pues afecta de unas maneras u otras. En este caso, al principio, bueno, aunque Stonewall lo lideraron mujeres que eran trabajadoras sexuales, migrantes, lesbianas, sí que es verdad bueno, todo este machismo hace que siempre, hasta en eso, la figura de la mujer pues quede un poco de lado o invisible, bueno, un poco no, bastante invisible, básicamente. Y bueno, esto es un poco lo que queríamos reivindicar este año. Cada año nosotras pertenecemos a la FLGTB, que es la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Personas Trans, Bi y más. Y bueno, siempre a nivel estatal se organiza un año temático, se elige una realidad que bueno, por sus características esté igual en posición de necesitar visibilizarse más por la discriminación que se sufre. El año pasado, por ejemplo, fue el año de las personas mayores. Claro, se van escogiendo años temáticos para reivindicar, bueno, para que no sea solo un orgullo o el Día del Orgullo, ¿no? Sino Claro. que tenemos todo el año para ir trabajando estos temas y que queden, porque lo importante es que se queden aquí, no que sea el año temático y ya luego nos olvidamos. Entonces, este año a nivel estatal se decidió que este era el año de las mujeres y luego cada entidad que pertenecemos a la federación pues adecuamos esos lemas el trabajo a nuestras realidades más cercanas, ¿no? Y en este caso, en Lambda escogimos el lema de con derechos sin fronteras, mujeres libres y diversas. Y bueno, esto es precisamente pues porque ahora la ola del feminismo está pegando muy fuerte, porque necesitamos que pegue muy fuerte y los colectivos LGTBI hemos de estar ahí y bueno, la realidad es que dentro del colectivo de las mujeres estamos las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, esto es muy importante, las mujeres trans también estamos ahí y bueno, es importante visibilizar una figura que desde siempre, desde el inicio, ha estado olvidada, excluida, discriminada. Y bueno, esto pasa, por ejemplo, cuando hablamos de orgullo, la mayoría de la gente en el imaginario tiene el orgullo gay, ¿no? Y en Sí. el orgullo gay se imaginan a hombres gays en sus diversas facetas, pero el decir, oye, que es que el orgullo no es solo gay, el orgullo es de la diversidad y dentro de esa diversidad estamos las mujeres, ¿no? Entonces es necesaria la lucha y que siga la lucha feminista y también desde la diversidad, ¿no? Porque estamos aquí
y siempre lo hemos estado, entonces era un poco reivindicar esto. Y ahora pues hace falta más que nunca. Claro. De hecho, bueno, suponía que esto lo habíais decidido antes de todo este tema de la pandemia, pero sí que es cierto que este tema de la pandemia ha puesto en el centro a las mujeres también. Entonces, vamos, os ha venido súper bien haber elegido el tema de la mujer. Estoy muy de acuerdo cuando dices que el movimiento feminista este año estaba muy fuerte, a pesar de pues, todas las medio restricciones que ya había en ese momento para hacer las manifestaciones y toda la polémica que hubo después al respecto. Esta consigna la he visto mucho en esa manifestación, me gusta mucho saber que viene de ahí, porque me gustó mucho esa consigna, digo, joder, qué completa. Así que, muy bien. Y respecto a esto de, siguiendo con el tema de la mujer, he visto que tenéis un artículo muy bueno sobre los 15 años que llevamos ya con la aprobación de la ley del matrimonio igualitario, ¿vale? Y que hacéis un análisis sobre las diferencias en el matrimonio entre hombres y mujeres a lo largo de estos años. Entonces, yo he visto que primero los hombres se casaban mucho más, por esto que decíamos que todo el movimiento LGTBI se centraba en los gays y en los hombres, pero esto se ha invertido. Y sobre todo aquí en Valencia hay muchos más matrimonios entre mujeres que entre hombres. Entonces, cuéntanos un poco sobre todo esto. A ver, esto es un análisis que hemos obtenido, bueno, mirando los datos y que, bueno, también nos sorprendió, ¿no? Y nos hicieron gracia las comparativas y nos pareció súper interesante el ponerlo, ¿no? El hacer un artículo para que se viera la evolución, porque, por ejemplo, sí que es verdad que en 2005, cuando se aprueba la ley, pues no se registran muchos matrimonios entre personas del mismo género, pero claro, luego aumenta como un 300%. Claro, es que toda esa gente que no se había podido casar hasta ahora, en ese momento sí que pudo y tiró para adelante. El que se casaran más hombres que mujeres, pues realmente haría falta más información y muchos estudios para saber el por qué, ¿no? Pero sí que es verdad que igual la visibilidad tiene que ver, ¿no? Las mujeres, en cuanto entramos o tenemos relaciones con otras mujeres, no se nos ve tanto como pareja. Es más fácil detectar a dos hombres por la calle, que tú los lees como hombres y van juntos de la mano, todo el mundo pensamos, son pareja. Y esto, incluso las personas que llevan mucho trabajo dentro y nos trabajamos mucho estas cosas, ¿no? Pero aún así tú lo ves por la calle y nos han educado. Nuestro esquema mental está hecho para detectar eso. Sin embargo, cuando ves a dos mujeres de la mano por la calle, se te plantean muchas posibilidades, porque al final, pues por educación, los comportamientos que tenemos nosotras entre nosotras no son los mismos que los que suelen tener los hombres, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, yo me he cambiado, yo tengo una pareja que es una mujer y al cambiar de piso la gente o te ven con la perra y te dicen, es tu hermana, tu prima, tu amiga, tu... Claro, al final es como de, si fueran dos hombres, ¿supondríais que son primos, hermanos, amigos o ya directamente pensaríais que son pareja, ¿no? Entonces, mm, las mujeres, sobre todo las lesbianas y bisexuales, que eso es otra historia también, cuando estamos en pareja con mujeres, desaparecemos. Es como que no tenemos una coña que decimos, estás en pareja con una mujer, siendo una mujer, desapareces. Es como magia, ¿no? Y porque al final, claro, no se nos lee de esa manera, ¿no? Y si ya, bueno, podríamos entrar a hablar de la sexualidad, cómo la vivimos las mujeres o cómo nos la cuentan para que la vivamos. Y más allá de darnos la mano por la calle, pues no hacemos mucho más, ¿no? Entonces, pues claro, esto en el imaginario colectivo, que dos mujeres tengan sexo, bueno, si es para el porno, igual nos sirve. Pero para todo lo demás de la vida cotidiana, no, serán amigas, ¿no? Entonces se darán la mano. Ya. Entonces, bueno, Sí. yo creo que es un poco, sigue esa línea. Luego, pues a lo largo de los años se ha ido equilibrando la balanza, ¿no? Y eso también tiene que ver con la visibilidad, que es muy importante, claro. Pues muy bien, me parece estupendo que otra vez no se vean las mujeres opacadas por los hombres, sobre todo en un colectivo que intenta romper con la estructura de género y con el patriarcado y con la masculinidad
como modelo único. Yo también entiendo que por eso tenemos esa imagen sobre dos hombres como pareja, porque está tan alejado de lo que consideramos la norma en comparación a dos mujeres lesbianas, que por eso nos choca tanto y pues bueno, todo tiene su explicación, ¿no? Pero Claro. bien, pues cuéntanos sobre ya también este año y siguiendo con el tema de las mujeres, ahora que entró la pandemia y el confinamiento, ¿qué tipo de problemas creéis que han tenido que hacer frente o que se han tenido que enfrentar las mujeres LGTB y el colectivo también en general? Pero ya que estamos hablando de las mujeres, un pequeñito espacio sobre eso durante estos meses de confinamiento. Pues a ver, han habido cosas muy relevantes que se han visto, bueno, por no hablar de las polémicas y debates interminables sobre las mujeres trans, ¿no? Que ahora comentaré un poquito, pero bueno, al final se ha visto lo de siempre, no solo, o sea, el colectivo de las mujeres se ha visto y ha quedado de manifiesto que, bueno, al final la igualdad real no está aquí, que el tema de la conciliación y el tema de la mujer ya puede trabajar, bueno, es algo que es una moto que nos han vendido muy bien, pero que al final sí tú puedes salir a trabajar fuera de casa, pero cuando te tienes que quedar en casa a trabajar, se te suman todos esos roles, ¿no? Que te imponen la sociedad y hemos visto pues a personas que bueno no pueden conciliar, hemos visto a personas que han vivido con sus maltratadoras y bueno, con sus maltratadores en este caso. No nos olvidemos que las mujeres bisexuales y las mujeres trans también podemos tener relaciones con hombres y por tanto la violencia de género también nos toca, que esto es importante porque a veces parece que bueno, una pareja formada por un hombre y una mujer, pues los dos no tienen por qué ser heterosexuales, pueden ser bisexuales los dos, uno o... Entonces, las mujeres trans que tienen parejas que son hombres también sufren este tipo de violencia. Y bueno, también existe la violencia intragénero y es derivada de todos estos modelos, de la imitación del modelo cis heteropatriarcal de asumir roles masculinos y femeninos, que lo ponemos entre comillas, porque al final es... Eh, esto deriva de la pregunta, ¿quién hace de hombre y quién hace de mujer? Esto, y muchas veces, desde el propio colectivo, nos creemos estos estereotipos, porque al final nos educan en la misma sociedad que al resto. Y encima, estos estereotipos de los que se está hablando todo el rato, me representan a mí, me atraviesan a mí. Entonces, claro, muchas veces reproducimos roles y estereotipos y de ahí también surge la violencia intragénero, de las relaciones tóxicas, donde alguien ejerce control sobre otro alguien y bueno, no es lo mismo que violencia de género, y esto hay que dejarlo claro, porque la violencia de género tiene la especificidad del género, ¿no? Para ejercer violencia, pero también todo esto deriva de pues, los roles, de las masculinidades tóxicas, del educarnos diferente a las chicas y a los chicos, de no dejar expresarse a los chicos más allá que a puñetazos y a lo bruto y no enseñarles que ser sensibles, pues también es una posibilidad y está bien, ¿no? Y bueno, respecto a las personas más jóvenes LGTB, lo que ha pasado es que, bueno, se han tenido que volver a armarizar, porque si no eran visibles en casa o tenían problemas para visibilizarse o su familia es abiertamente, tiene abiertamente LGTB-fobia, pues cuesta más visibilizarse. Puede ser que se hayan visibilizado y hayan sufrido violencia por ello, sin poder escapar, ¿no? De casa, sin salir de casa. Ha sido una situación que ha puesto de manifiesto muchas situaciones de desigualdad que ya estaban ahí, pero que a veces nos cuesta más ver, ¿no? Y que al final la violencia no empieza dándole una paliza a alguien, empieza desde otro punto más suave, casi imperceptible, que se suele, bueno, esto que se llama micromachismo, que a mí lo de micromachismo no me gusta nada, porque al final es la base, claro. Es micro, bueno, pues porque es imperceptible o casi imperceptible.
pero es machismo y sienta las bases de todo lo que va a pasar después. Entonces, bueno, sí, ha dejado claro básicamente esta situación que hay que seguir trabajando muchísimo, muchísimo. Y sobre todo educar y sensibilizar a la sociedad, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, yo estoy muy de acuerdo cuando dices que la pandemia pues ha hecho mucho más explícito todas las desigualdades. También en el terreno de los jóvenes, con los despidos o los ERTE se han dado más ahí. En el terreno de las mujeres y pues entre la brecha salarial, entre los ERTEs, todo se ha visto muy claro toda esa desigualdad que todavía persiste. Y desde luego estoy muy de acuerdo con que esto empieza por los programas educativos, que quiero que nos metamos ahí. En concreto, tú eres maestra y técnica de estos programas educativos y lleváis a cabo, y antes del confinamiento también, el Plan Diversia, que es un programa destinado a combatir la LGTB-fobia en las aulas concretamente, ¿no? Entonces, cuéntanos de en qué consiste el programa y qué tipo de actividades realizáis. Pues a ver, el programa lleva 15 años activo. Lo que pasa es que se lleva desde el voluntariado. Mi compañero Fran, mi coordinador del equipo, fue quien lo parió, básicamente, este programa. Y bueno, se llevaba a cabo, bueno, se hacían talleres en centros, pero pues se hacían igual 2, 3, 5 talleres el mes vamos, era la locura, ¿no? Que hubieran 5 talleres. Y también porque de este tema no se había hablado nunca y los centros eran un poco reticentes a hablar de estas cosas. Pero bueno, aquí tuvimos la suerte de que cambió el gobierno, se apostó por subvencionar este programa y bueno, de llegar a 5 talleres al mes hemos llegado, bueno, en un curso a creo que son 10.000 alumnos, alumnas en el primer año. O sea que a profesorado, claro, cada vez vamos teniendo más visibilidad y nos están viendo en las aulas y oyen lo que decimos y de momento nadie se ha asustado ni nada de esto, ¿no? Y bueno, no enseñamos fetichismo con los pies, eso sí, porque pues se dice por ahí, ¿no? Pero no, Sí. en realidad vamos a decir que la diversidad está ahí, que existe y que todo el mundo debe respetarse. Entonces, yo lo siento por desilusionar a la gente que esperaba lo del fetichismo con los pies, pero que no, que esto se lo han inventado. Y bueno, realmente hacemos muchísimos talleres y bueno, empezamos haciendo solo en secundaria, pero fuimos avanzando y bueno, desarrollamos el programa también para infantil y primaria. En infantil pues hacemos un cuentacuentos que, vamos, básicamente son unos monigotes de colores, unas marionetas que hablan de que, bueno, como los colores somos diferentes y eso está muy guay, ¿no? Que es la diversidad la planteamos como valor enriquecedor para la sociedad. No es malo ser diferente y es lo que nos hace especiales, ¿no? Luego tenemos el cuento de Flop, que también surgió primero una obrita de teatro y llegamos a poder tenerlo por escrito, que fue un proyecto muy chulo, bueno, y sigue siendo. Y nada, y luego pues con la figura de igualdad y convivencia que se instauró en la Consellería de Educación en los centros escolares, accedimos a poder dar una sesión en esta formación y bueno, a partir de ahí el profesorado empezó también a ser consciente de que, bueno, en la ecoeducación es necesaria tener en cuenta la diversidad, ¿no? Más allá de la igualdad de género, tenemos que buscar la igualdad de género, pero la igualdad en la diversidad, es decir, las personas no somos iguales. La igualdad de género no es yo quiero ser igual que un hombre, lo que quiero Claro. tener son los mismos derechos que un hombre, porque todos y todas y todos somos personas. Entonces, al final se trata de que se nos respete dentro de nuestra diversidad, ¿no? Y que al final la diferencia es lo que es valioso para una sociedad democrática y plural. Entonces, pues en estos talleres, bueno, que vamos teniendo cada vez más y es muy guay. Ahora somos un equipo de 3, seguramente seremos más próximamente y está muy bien, porque la verdad es que el alumnado responde muy bien, el profesorado está respondiendo de una manera espectacular, porque al final
bueno, de esto no se ha hablado nunca, yo estudié magisterio y a mí no me hablaron de diversidad sexual. Entonces, pues claro, ¿cómo implementas esto, no? Sin hablar de fetichismo con los pies. Ah, bueno, es que se puede hablar de diversidad familiar, porque oye, las familias, las familias no solo hay un modelo, hay muchísimos más. Ah, y entonces es como que el profesorado se relaja, ¿no? Porque dice, como que en infantil voy a trabajar. Bueno, se puede hablar de roles de género, se puede hablar, es decir, se habla de lo que toca hablar en cada etapa educativa, porque al final somos profesionales que somos docentes y sabemos lo que hacemos, sabemos de lo que hablamos en cada momento y cómo hay que explicarlo en cada momento. Y bueno, la comunidad educativa la verdad es que está acompañando de una manera espectacular y es algo que está muy, muy bien. ¿Que falta muchísimo? Sí, pero es más la gente que apoya y que está en pro de trabajar la diversidad que la que no. Así que estamos muy contentas, la verdad, con el programa. Eso está muy bien porque, claro, uno cuando piensa en programas sobre el LGTBI, piensa todo relacionado con la orientación sexual, ¿no? Entonces, claro, tú Y con las piensas eso en la prácticas. gente de primaria, ¿cómo le vas a hablar de sexualidad a los niños, tal? Pero que no tiene que ver con eso solamente, sino con la manera de ser uno mismo y de romper todos esos modelos canónicos, tanto de hombres como de mujeres. Así que me parece un proyecto súper rompedor, súper revolucionario y además quitarse ya de la idea de que ser gay significa tirarse a alguien de tu mismo género, sino, Sí, sí, yo de hecho yo trabajo con niños, les enseño piano y sí que veo un cambio brutal, ¿no? De mi generación, que soy joven todavía, pero de cuando yo iba a primaria, a la gente de primaria de ahora, bueno, a los niños de ahora, como no tiene ningún problema en hacer danza contemporánea a los niños, ¿no? Sin ningún tipo de complejo, etcétera, me parece que hay un avance por parte de toda la educación y que tiene que ver con los profesores también, pues muy grande, me parece chulísimo. Y me gustaría preguntarte sobre esto de las aulas y este plan Diversia. ¿Habéis podido adaptarlo o habéis pensado en adaptarlo de alguna forma ahora que no hay clases presenciales? pues a ver, esto con personas adultas está siendo más fácil. Durante Mm, este confinamiento lo que hemos hecho es todo lo que hacíamos con personas adultas, pues lo hemos convertido a telemático, ¿no? Online. Sí que es verdad que nos ha costado mucho porque además nosotras, el equipo, somos bastante de acción y de tener a las personas delante, porque al final llegas más a las personas, claro. ¿no? Pero bueno, esto es una situación que ha requerido que nos adaptáramos, nos hemos adaptado y bueno, hemos estado haciendo formaciones a profes igual, formaciones a personas adultas. A personas pequeñas, pues ahora estamos preparando el inicio de curso y viendo a ver cómo va a ser todo, ¿no? Pero vamos, nos vamos a adaptar a las medidas de seguridad que se indiquen en cada lugar. Intentaremos hacer lo mejor posible para que, bueno, no haya mucho problema y bueno, si no, nos tendremos que adaptar a hacerlo de manera online, pero bueno, esperamos que la gente empiece a tener un poquito más de responsabilidad que la que está teniendo hasta ahora y bueno, el inicio de curso nos permita poder seguir trabajando con el alumnado. Yo, en especial, el 90% de mi trabajo es estar al pie del cañón y estar con alumnado. Y yo he echado muchísimo de menos el debatir con las adolescentes, con el cuentacuentos, el que te den guerra. Yo, pues eso. A mí me ha costado muchísimo adaptarme, pero bueno, nos adaptaremos seguro y bueno, tenemos materiales también online que intentaremos que esa sea la última opción, pero vaya, que aunque desde casa vamos a llegar a donde haga falta. Esto, vamos, la historia del colectivo LGTB además es historia de resistencia, ¿no? Y de supervivencia, pues aquí estamos ahora mismo más que nunca en ello también. Así que, bueno, este orgullo también ha sido así, así que, pues tiraremos para Qué, adelante. qué guay. De hecho, sí que he visto que además de adaptaros como se ha podido, como nos hemos adaptado todos de la manera que sea al confinamiento, habéis realizado también actividades
aparte de adaptar las que ya teníais, nuevas. Yo he estado viendo que estáis organizando debates telemáticos sobre, pues sobre las mujeres en el deporte, que por cierto, no te os he preguntado, tenéis un equipo de fútbol, las Heidis. Sí, 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 las pues Heidis es ese tipo de debates, sí, perdona, no, cuéntame. no. No, las Heides es uno de los grupos más antiguos de Lambda y bueno, es un grupo de mujeres que se reúnen para jugar al fútbol desde la perspectiva de la sororidad, del apoyo mutuo y del pasar un buen rato generando un espacio en el que nadie se pueda sentir discriminada, ¿no? En este caso sí que es verdad que es un espacio no mixto, es para mujeres que aunque seamos una entidad mixta, también creemos en que es necesario generar esos espacios de seguridad para quien los necesite y, bueno, en este caso han desarrollado una campaña maravillosa, este orgullo, el de Kilómetros por la Diversidad, que bueno, ha tenido muchísima repercusión y hoy han animado a la gente a salir, a hacer deporte, a sumar kilómetros y ha sido muy chulo porque además esos kilómetros representaban un camino hacia países de África, de Sudamérica, donde se explicaba la situación de las personas LGTB en esos países, el de las mujeres en concreto, también un poco para que seamos conscientes de que, bueno, hay muchísima gente que viene a nuestro país pidiendo asilo porque la situación que viven en sus países de origen es muy peligrosa para las personas LGTB. Entonces, pues hemos de ser conscientes de por qué vienen y de cómo está esa situación, porque aquí, desde que está la ley del matrimonio, muchas veces dices, si ya podéis casar, ¿qué más queréis? Bueno, pues queremos que no nos peguen por la calle, que no nos insulten, que no se debata sobre nuestra orientación o sobre nuestra identidad constantemente, porque al final, mientras la diversidad sexual sea un tema de debate, tiene que existir la lucha. Al final no es debatible mi orientación, mi identidad, es algo que existe, como existe se me tiene que respetar. Pero aquí, bueno, tenemos matrimonio y está muy bien, es una de las mayores consecuciones que hemos tenido como colectivo aquí en España, pero queda muchísimo trabajo por hacer y bueno, si ya nos vamos y miramos a nuestro alrededor, pues la cosa no pinta bien, la verdad. Así que, bueno, es interesante conocerlo. Sí, a mí eso me parece fantástico de aquí de España, de que a pesar de que probablemente seamos el país más tolerante y más avanzado respecto a los derechos LGTBI, pero que eso no impide conformarse, que no porque yo vengo de México, ¿vale? Entonces, no porque en un país te estén pegando por la calle solo por verte cogido con una mujer y aquí no, nos tenemos que conformar, o incluso en la lucha de las mujeres. O sea, ahora mismo uno tiene que llegar a aspirar a la igualdad Sí, independientemente de cómo te compares con el resto de países. Entonces, eso es fantástico. sí, de hecho, por ejemplo, en México es uno de los ejemplos en cuanto a ley, en cuanto a leyes están muy bien, tienen leyes bastante avanzadas, pero es lo que decimos nosotros, bueno, la ley es hiper necesaria, pero ¿qué está pasando en la calle? Claro. Aquí pasa, ¿qué está pasando cuando una mujer trans va a un instituto a estudiar? Cuando va por la calle, tenemos el ejemplo del policía de Benidorm, que, bueno, un policía, quiero decir, en un Estado de Derecho como es España, y que sí, que ha tenido las consecuencias correspondientes a sus actos, pero estas cosas son las que no deben de pasar, ¿no? Porque tenemos leyes ahí, sí, pero la ILGA, que es la Asociación Internacional Lesbian and Gay International Association, pone un mapa todos los años sobre cómo van avanzando la LGTB-fobia a nivel europeo y a nivel mundial. Y te pone dos datos. Te pone en un color verde o rojo, en función de cómo está la situación legal en los países, ¿vale? Aquí en España estamos muy verde, lo que pasa es que luego el verde significa también otra cosa, pero el verde es el color en este sentido que mejor está. Y luego te pone un porcentaje. Ese porcentaje representa el grado de respeto hacia esa legislación vigente. Y ahí se ve, porque dices, bueno, aquí tenemos una ley que protege, ¿no? Pero solo un 70%, bueno, ha bajado, el de España ha bajado, solo un 60 y pico por ciento de personas respetan esa ley.
y eso repercute directamente en el colectivo LGTB. Es decir, cuando vamos a estudiar a cualquier sitio, cuando vamos a por el pan, cuando vivimos en una finca y las vecinas, los vecinos te aceptan o no, o pueden, vivimos situaciones así aún. Entonces, está muy bien y la ley tiene que estar ahí, pero hace falta mucho trabajo a nivel de concienciación social, que es, por ejemplo, en México, pues la situación también es así, ¿no? Allí las personas trans tienen bastantes garantías, pero ¿qué está pasando en la calle? Claro. Pues es un poco eso, ¿no? Que, bueno, hay que mirar hacia otros lados y hacia el nuestro también, pero nunca rendirnos porque no hay igualdad real todavía. Entonces, pues seguiremos luchando. Por supuesto. Y ya por último, has mencionado un poco lo del orgullo, toda esta campaña de los kilómetros, que por todo esto que comentamos de conocer la situación de otras mujeres y del colectivo LTB en general. Entonces, cuéntanos un poco este orgullo de este año que ha sido un poco especial y Mm. que bueno, especial todo, pero en general este tipo de manifestaciones. Cuéntanos cómo lo habéis vivido, qué acciones habéis llevado. Además, yo sé que vosotros sois los que organizáis el orgullo aquí en Valencia. Mm. Cuéntanos de un poco. Pues a ver, han sido, aquí en Valencia el año pasado hizo 40 años que se celebra la manifestación del orgullo y bueno, este año ha sido duro el no poder salir a la calle porque al Ya. final es muy importante ocupar los espacios, ¿no? Y los espacios públicos sobre todo, porque siempre se nos relega a lo privado. Entonces, esto de haz lo que quieras pero en tu casa, pues bueno, también lo podemos salir a la calle, pues somos ciudadanas de pleno derecho y bueno, y ha sido duro, pero bueno, nunca fue una opción salir a la calle por una cuestión de responsabilidad social. Este año no pensamos en eso. Sí que pensamos en que, bueno, el lema de los directos era confinades pero no callades, ¿no? Es decir, nos vamos a poner las mascarillas pero no nos van a callar y nuestra voz se va a oír, ¿no? Y bueno, se han organizado muchos directos hablando de muchos temas, ¿no? De mujeres, en este año de las mujeres, pues justo este año de las mujeres que no hayamos podido salir a la calle, pues ahí estamos. Yo voy a reivindicar otro, ¿eh? Otro año, porque no puede ser. Pero bueno, Pues sí. se ha hablado desde muchas perspectivas. El primer directo empezó hablando con diversas mujeres, ¿no? Que representaban al colectivo sobre feminismo, sobre el papel de la mujer. Presentamos un estudio, por ejemplo, desde educación de LGTB-fobia en las aulas, ¿no? Hemos estado varios años recogiendo datos y es interesante los datos. Por ejemplo, que un 41% del alumnado de la Comunidad Valenciana ha presenciado agresiones LGTB-fóbicas y ha presenciado discriminación directa, que esto nos da también como una base sobre la que trabajar, ¿no? Porque al final nos dicen, bueno, sí, ¿y por qué es necesario que trabajéis esto? Estos talleres con las cosas que hacen falta por ahí, ¿no? Esto del dinero siempre, las subvenciones que te dicen, ay, siempre. Bueno, pues hace falta porque en las aulas está habiendo acoso escolar y tenemos que atajar esto. Entonces esto es como un diagnóstico, ¿no? De lo que pasa en las aulas y sobre lo que poder trabajar que nos da más entidad aún. Es decir, mira, es que tenemos datos objetivos sobre lo que está pasando. Es lo que nos imaginábamos, pero bueno, lo tenemos de manera objetiva. Y bueno, se han hecho muchos, unos sobre familias diversas, también, bueno, que se plantea la familia desde diferentes puntos, ¿no? Desde diferentes realidades y bueno, muchos, la verdad es que un orgullo antifascista también, porque más que nunca hay que reivindicar esto, que el orgullo tiene que ser antifascista o no tiene sentido. Y bueno, se han abordado un poco todos estos temas, ¿no? Los debates en torno a la realidad de las mujeres trans, que ahora hay un sector que las está excluyendo, aún más si cabe, del movimiento feminista y al final pues no tiene ningún sentido. Y bueno, para nosotras no hay debate, ¿no? Porque las mujeres trans son mujeres y no nos vamos a sentar a debatir sobre eso, sobre la identidad de nuestras compañeras. Sí que, pues eso, nos sentaremos siempre que haga falta hacer pedagogía, ¿no? Porque al final el feminismo y la lucha LGTB tiene que ir de la mano, La mano, porque, totalmente.
porque si no, no tiene sentido. El feminismo es un movimiento que incluye, no excluye, y que es un movimiento que busca la igualdad de todas las personas, ¿no? Entonces, ahí estamos nosotras, están las personas migradas, están las personas pobres, están muchísimas más realidades que vamos, que si la fiesta no es para todas, no es una fiesta. Entonces, pues eso, es importante que cuando se nos planteen debates sobre este tema en concreto, pues que al final tengamos claro esto, que la teoría es muy bonita y está muy bien hablar sobre teorías, y tú te lees muchos libros de personas inteligentes, que digo yo, está muy bien, pero pienses que cuando hablas de una realidad que está presente en personas, en seres humanos, tienes que sentarte a hablar con esos seres humanos también. Y las mujeres trans son seres humanos. Entonces, los derechos humanos son derechos para todo el mundo y no se debaten. Entonces, los derechos de las mujeres trans son los derechos de todas las mujeres también, porque al final lo que buscamos es eso, que estemos todas presentes, ¿no? Y sin dejar a ninguna atrás. Y eso es súper importante. Y bueno, pues es un poco resumen, pero hemos trabajado mucho, mis compis y yo, la oficina técnica, hemos estado ahí trabajando como nunca para que salga esto adelante y ha sido un reto, pero bueno, ha sido muy bonito también y bueno, esperamos el año que viene poder salir a la calle y que se nos Qué escuche desde bien, ahí también. qué bien, porque sí que, bueno, con este reto que se ha planteado, nosotros también lo vivimos, por ejemplo, el 1 de mayo, que también pasó, pues pasa lo mismo con las distintas fechas que son importantes. Ahora, sobre todo el 1 de mayo, cuando fue pues, por todos los recortes y rebaja de salarios y de pensiones y de todo que va a haber, pero desde luego, pues cuando uno ve la respuesta de la gente desde su casa, ve que vale la pena hacer todo eso porque la gente sí que está, aunque sean todos separados en nuestras casas, pues luchando por lo que le corresponde y lo que le interesa para su vida, desde luego. Pues ya no tengo más preguntas que hacerte. Yo sí querría decirte bueno, que de qué formas podríamos contribuir a vuestra lucha una persona cualquiera, o sea, de qué formas puede cualquiera participar con vosotros o en general todo lo que tenga que ver con esta lucha de este colectivo y nosotros como organización, humildemente de jóvenes, cómo podremos aportar a vuestra lucha. Pues en realidad la lucha nuestra es de todo el mundo. La verdad es que es un poco eso, ¿no? Que todo el mundo seamos conscientes de que, bueno, sí que es verdad que lo que nos toca más de cerca, ¿no? Es por lo que más sentimos que hemos de luchar, pero bueno, al final se trata también un poco de tejer redes, ¿no? Y de que ninguna lucha esté por encima de otra y en este caso, en nuestro caso, pues bueno, yo siempre digo que al final el activismo tiene que empezar por una misma, ¿no? Y que nos repensemos a nosotras mismas, que nos analicemos, que intentemos ver las cosas y escuchar otras realidades, ¿no? Porque eso abre muchísimo, muchísimo ese camino y que, bueno, primero nos revisemos nuestros privilegios, nos revisemos las posibles discriminaciones que estamos infringiendo a otras personas sin ni siquiera saberlo y que, bueno, a partir de ahí empecemos a caminar juntas, ¿no? Y cualquier Lambda es una entidad que, bueno, es una ONG y siempre está abierta a toda la persona que lo necesite, ya sea como usuaria, ya sea como voluntaria. Entonces, el voluntariado se puede hacer de muchísimas maneras. Si también se puede ser socio del AMBA o socia del AMBA, que eso es, pues hay gente que no puede aportar su tiempo, pero sí que aporta pues, un granito de arena, pues vale. Pero que tampoco es obligatorio. Lo que en la lucha en general, porque la lucha no es de lambda, hay muchos colectivos y, bueno, nosotras somos uno de ellos, pero la lucha es respetar la diversidad, el intentar que, aunque no entendamos una realidad, pues hacer un esfuerzo por entenderla, ¿no? Practicar la empatía y sobre todo, pues estar ahí, ¿no? Estar del lado de las personas que lo necesitan bueno, son muchas. Y si tenemos a alguien cerca, pues al final se trata de ofrecer un apoyo, ¿no? Porque
Las profes nos preguntan mucho, yo si soy heterosexual, ¿cómo voy a visibilizar? Porque eso, bueno, tú puedes ser un referente hablando de diversidad, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, con que tú lo tengas en cuenta, ya estás participando en ese activismo, ¿no? En el que las personas que tú tienes a tu alrededor sean más respetuosas con la diversidad, eso es activismo. Porque al final es tu círculo más cercano y no vas a cambiar el mundo entero, pero sí estás cambiando tu entorno y tu entorno será el de otra persona que tienes cerca y que se sienta a gusto y al final se trata un poco de hacer piña, ¿no? Y bueno, aquí en Lambda estamos para lo que la gente necesite y bueno, y en la lucha estamos todas, así que bienvenidas a la lucha y bueno. Y muchas gracias por dar espacio y visibilidad, que una de las cosas que podéis hacer también es esa y lo estáis haciendo, así que por ese camino, muy bien. Claro. Pues Amparo, muchísimas gracias por todo. Además, yo sé que como organización trabajáis también conjunto a muchísimas otras plataformas, no solo feministas o también LGTBI, sino que he visto que trabajáis contra la ley Mordaza, contra las TIP, un montón de reivindicaciones políticas, o sea que sois súper guerreras. Así que muchísimas gracias por la entrevista y espero que sigamos en contacto para lo que necesitéis y lo que queráis. A vosotras Vale, también. Gracias. gracias.